En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Pedimos, Señor, como siempre, que asista a nuestro corazón, que estés con nosotros todos los días. Que también nos ayudes, en especial hoy, a perdonarnos a nosotros mismos y a estar cerca también de los demás. Pero principalmente aprender a perdonarme, que es lo más importante también en la vida. Amén. Bien, el otro día, hablando del perdón, habían dos personas que me hicieron dos preguntas muy parecidas, muy parecidas. Sin embargo, yo quisiera como que las repitieran, sí. Sí, me dice que el perdón sí, pero que llegar, por ejemplo, que qué difícil es llegar a amar a un asesino, o cómo se habla esto también respecto, yo le decía el otro día, que amar obligatorio no es. Es decir, yo no estoy obligado a amar. Estamos hablando aquí del perdón. El amor, pues el amor brota. El amor es no solo una emoción, sino es algo que nos viene de Dios. Y es pedirle también al Señor, y esto es un proceso espiritual largo. Ciertamente hay personas, lo primero que tengo que hacer, entre otras cosas, es poder entender el mundo donde esa persona ha nacido. Por ejemplo, ahora vemos en otras latitudes personas de otras culturas o religiones también que hacen cosas execrables, ¿no?, con la humanidad, de bombardeos o de situaciones de este tipo, ¿no?, o estos últimos acontecimientos que hemos visto hace unos meses. En esto existe lo que es la lotería del nacimiento. Yo lo que os digo es comprender mentalmente, no afectivamente, que esto llega después, pero al menos mentalmente poder comprender que la lotería del nacimiento, si yo hubiera nacido, por ejemplo, en ciertos países, con esa cultura, en esa casa, con esos papás, donde me hacen creer esas cosas desde niño, yo me he puesto a pensar que yo posiblemente hubiera hecho lo mismo que hacen ellos. Así como yo creo en el cristianismo casi a ciegas, ellos creen en lo suyo casi a ciegas. ¿Por qué? Porque fueron educados así. Esto es una comprensión mental. De hecho, hay un vídeo que se llama La Lotería del Nacimiento. En YouTube se llama La Lotería del Nacimiento. Es decir, yo soy lo que soy, creo lo que creo, porque he nacido y he crecido donde he nacido y donde he crecido. Si yo hubiera nacido en la India, si yo hubiera nacido en América, si yo hubiera nacido en Rusia, pues sería ortodoxo posiblemente. ¿Me explico? Es decir, la lotería del nacimiento da para mucho, a nivel cultural, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel de muchas cosas, a nivel económico, a nivel de muchas cosas, ¿no? Si vosotros hubierais nacido en Suecia, sería muy distinto. Pero esta es la lotería del nacimiento. Hay una situación, pues bueno, esto por un lado. Por tanto, hay una parte racional que es para entender racionalmente. Y luego la parte del afecto y del amor, yo creo que no es, a veces hemos escuchado nosotros, ciertamente, como cristianos, hay que amar a los demás. Y es casi como que, ámalo. Mire, el amor no surge así. Es que no surge así. Tenemos muchos sentimientos, está el dolor, por un lado, está el miedo, el temor, también a una persona que haya cometido situaciones, yo le puedo perdonar, le puedo llegar, pero tengo cierto temor, y principalmente también está el dolor, ¿no? Pero vamos a ver que no estoy obligado humanitariamente. Si yo me encuentro esta persona, pues mira, uno siempre dice, si yo me encuentro esta persona por otro sitio, ¿qué hago? Pues estas cosas son... Pero porque estas cosas son difíciles, ¿no? Son difíciles de manejar y ponernos nosotros en... Y si yo me encuentro,
¿y si yo un día? ¿Y si? Mire, los y si no existen. Existe el momento, el presente. Porque si uno se pone... Bueno, ¿y si el que me hizo a mí daño un día que yo me lo encuentre? Mire, eso no existe. Ve tú a saber si tú te lo vas a encontrar y qué es lo que vas a hacer cuando te lo encuentres. Ni tú ni yo lo sabemos. Entonces a veces elucubrar sobre estas cosas también es difícil. Porque a veces estuvo en la cocina o cuando va conduciendo se pone, ¿y si yo a fulano lo encontrara? Mire, ni lo estás encontrando y eso es una hipótesis. Sí. Sí. Por la base, por el respeto a la persona, y también esto va de la mano con, a ver, aquí hay una hermana que me hablaba también, me hacía una pregunta. Dice, fue una de las preguntas que yo os puse anteriormente para reflexionar, y una de ellas dice que si me puedo permitir en algún momento pensar cómo estaría esa persona en el momento que me ofendió, si me puedo permitir pensar que esa persona hizo lo que pudo y supo hacer en ese momento. Yo sé que hay mucha dificultad a veces cuando nos han herido, y encima, recordad, lo primero para la hora del perdón, que es un proceso y tarda tiempo, que no es, como decía, ama, perdona, no, estas cosas no funcionan así. Eso es un proceso. Es un proceso. A veces hay que hacerlo con ayuda de otra persona, pero es un proceso. Por tanto, llegar a pensar, esta persona, nuevamente tomando el ejemplo del otro, con su vida, con su historia, donde nació, con lo que pasó en su niñez, con todas las cosas que ha vivido, si yo hubiera vivido eso, quizá hubiera hecho algo parecido a esta persona. ¿Por qué? Porque la historia se arrastran cosas mucho de niño, y a veces uno se ve haciendo cosas que uno no sabe ni por qué las ha hecho. Que si luego las reflexionara de nuevo, a lo mejor no las volvería a hacer. Por un lado. Y esto es, la pregunta es, ¿me puedo permitir pensar que el otro en qué momento estaría para hacerme eso? Pues eso, la pregunta es como, si yo me puedo permitir, a veces me lo puedo permitir, a veces no. Esto no justifica los actos que hace la persona. Recordemos el día que hablamos del perdón, el primer día, qué es y qué no es perdonar. Y perdonar no es justificar, porque esto justifica entonces lo que hizo. No, pero me hace entender cerebralmente a mí que esta persona, con esa historia, conociendo su niñez, conociendo los palos que recibió, todo lo que le decía a su mamá, todo lo que le hicieron, todo lo que no sé cuánto, todo lo que ha tenido que vivir, lleva por dentro un rencor que lamentablemente yo me lo encontré en la vida y yo soy el receptor de su dolor, lamentablemente. ¿Me explico? Entonces, esto sí me ayuda a entender que no es conmigo directamente, únicamente. Yo soy el afectado, sí, pero yo sé que también hay muchos afectados donde él va, este tipo de personas donde van, afectan. ¿Por qué? Porque llevan la herida abierta. Y entonces es no personalizarlo, sino poder decir, esta persona, yo he sido ahora el receptor de su dolor y me ha lanzado un dardo y duele. Pero no es solo conmigo, no es que no me quiera, no es que me odie a mí, sino es su situación que no le permite abrirse a ver la vida con más luz. Pero bueno, es un proceso que entiendo que no es fácil y es de las cosas más difíciles. Y es un proceso. Recordemos que no son cosas esto de hoy para mañana. Ni este curso pretende tampoco que el último día terminemos perdonando, ni mucho menos, ¿no? Bien, vamos a iniciar con el tema perdonarse a sí mismo. Os pongo aquí un epígrafe ahí.
de Sócrates, que a mí me parece muy interesante, que dice: yo solo sé que voy a convivir conmigo el resto de mi vida, más vale vivir en buena compañía. Y esto ya nos da pistas de qué significa perdonarse a sí mismo. Si yo soy el que tengo que... Mire, yo con los demás les puedo decir: no vivo contigo, me puedo aislar y tal, pero al final con quien siempre estoy es conmigo mismo. O estoy en buena compañía y me hago yo buena compañía, o aquello va a ser fatal. Recordad las palabras de Isaías: eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas que yo estoy contigo. Y también Jesús nos dice: tú eres mi hijo muy amado. El doctor Luskin, que es un doctor que ha estudiado mucho esto también la parte del perdón, nos habla que hay muchas situaciones, ciertamente, que nos tenemos que perdonar. Hay cosas que uno tiene que perdonarse en la vida. Y perdonarse cuesta mucho, cuesta muchísimo. Por ejemplo, a veces nos tenemos que perdonar el haber fracasado en alguna tarea que considerábamos personalmente importante para nuestra vida. Por ejemplo, como no haber terminado estudios, o no haber encontrado pareja, o no haber tenido hijos, o una separación o desaveniencia con la pareja que llevó a una ruptura, y sentimos que nuestra vida en sí ha sido un fracaso. No haber preparado bien la jubilación, hay personas que... Entonces, estas cosas uno dice: madre mía, es decir, hubiera hecho de otra manera, y es perdonarme a mí mismo. Por ejemplo, también no haber reaccionado cuando creímos que en su momento debimos hacerlo, haberme dejado o haberme puesto pasivamente para que otro me agreda, o estar en sitios donde uno no hubiera querido estar, o con personas, tanto para ayudarnos a nosotros mismos como para ayudar a los demás. También perdonarnos haber lastimado a alguien, engañado o no haber sido honestos. Muchas veces no hemos sido honestos o hemos engañado a alguien, y eso también nos duele. Uno dice: ¿por qué no fui honesto con esta persona? También por acciones autodestructivas, como el alcoholismo, por ejemplo, la pereza o la apatía, que nos impidieron hacer lo que teníamos que hacer en ese momento oportuno, y que por pereza no lo hice, o porque me dejé llevar por el alcoholismo, o por una droga, o por no sé cuándo, y después, a vuelta de la vida, me doy cuenta que eso ha pasado factura en mis días. Hay muchas cosas que pasan factura y que uno dice: si yo volviera a vivir, no lo haría. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Por eso, importante perdonarse a sí mismo. ¿Cuál es la dificultad a la hora de perdonarse a sí mismo? Que nos juzgamos yo juzgo el pasado con criterios del presente, y por eso no me puedo perdonar. No es lo mismo si yo hace 15 años hice no sé cuánto, o me pasó esto, o no supe hacerlo, o lo que hice me trajo consecuencias, y ahora comienzo a verlo y comienzo a juzgar esto que pasó hace 15 años con criterios de hoy, me voy a machacar muchísimo. Porque yo hace 15 años ni estaba en este sitio, ni tenía esta edad, ni tenía esta mentalidad, ni habían estas circunstancias, ni estas personas me echaban una mano, y por tanto yo no supe ni pude verlo. Y este es un punto de partida para poder perdonarme. Que yo en ese momento no supe y no pude verlo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Y esto es el primer paso, porque de lo contrario vemos muchas veces arrepintiéndonos de cosas, pero con criterios del pasado y del presente, actuales. Y me dice: vamos a ver, ni tú tenías esta edad, ni tenías esta madurez, ni tenías no sé cuánto. Pues mira, tú hiciste lo que pudiste y supiste hacer en ese momento. Por las circunstancias, uno a veces se bloquea, uno a veces está y no sabe hacerlo de otra manera.
parte del proceso será reconocer la verdad de lo que pasó en su momento, sin aducir, como decía, criterios anacrónicos, actuales. Entonces, reconozco lo que pasó hace 15 años, por ejemplo, asumo la responsabilidad de lo que me corresponde asumir. Sí, yo fui responsable de esto, yo tomé la decisión, o a lo mejor no, me empujaron a tomar la decisión, o me metieron miedo, o no sabía cómo hacerlo, o estaba aturdido, en fin. También es importante para perdonarse un sentido de culpa sano y saludable. Sin él es imposible el autoperdón. Una persona que se machaca muchísimo y que tiene un sentimiento de culpa, un sentido de culpa no saludable, recordemos que tanto el exceso de culpa como la ausencia de culpa es patológico. Un exceso de culpa muchísima puede llegar a ser patológico, como la ausencia de culpa. No siento culpa de nada, te puedo maltratar, te puedo hacer y no siento culpa de nada, es patológico. Y también por cosas pequeñas sentir demasiada culpa también es patológico. Entonces, ni una cosa ni otra. También aprender de la experiencia y recordar que muchas de las veces que hago daño, lo que está detrás es un sentimiento interior que nos impulsa a hacer justicia. Una justicia mal entendida. Pero es decir, la venganza, el próximo año hablaremos un poco, si no da tiempo, de esto justo, también hablaremos en una parte. Y veremos la parte de la agresividad y cómo conlleva la venganza, que es una supuesta hacer justicia. Pero ¿quién dice lo que es justo y lo que no es justo? ¿Dónde está el punto? Hay una parte de las leyes, pero otra parte, el punto soy yo. Y claro, si yo tengo mi justicia, tú tienes la tuya, ahora ¿quién decide qué es justo y qué no es justo? Entonces, a veces, precisamente, se puede llegar a eso porque quise hacer justicia. Es importante abrir mi corazón a mí mismo, escuchar la ternura, escucharme con ternura. También sanar y cicatrizar heridas, también es importante. Como os pongo ahí, y es lo que os decía anteriormente, quizá muchas veces nosotros actuamos por las heridas que hemos llevado de niño. Decisiones de matrimonio. A lo mejor fue por huir de casa, porque en casa había una situación insoportable y fue a caer en un matrimonio, en manos de alguien que no me trató bien. Y uno se culpabiliza y dice, ¿por qué me casé con esta persona? Pero no debía haber... Y uno dice, ¿qué cosas habían? No, yo me salí de mi casa huyendo, me daba igual con quién. Este tipo de cosas no se pueden juzgar con criterios actuales lo pasado, porque en el pasado había unas circunstancias, había una serie de cosas que te hicieron tomar esa decisión. Y así como esta, tantas otras, tanto de trabajo, tanto de estudios, tanto de mil cosas, pues hay cosas que uno tiene que perdonarse por eso, pero con los mismos criterios de aquel momento, no los actuales. Y es importante sanar el corazón, porque si no me veo repitiendo cosas en la historia. Uno se puede ver repitiendo cosas que siempre comete como los mismos errores, ¿ya? Y uno dice, esto tiene uno que vislumbrarlo un poco, dónde inicia, de dónde viene, y para poder sanarlo. También aliarse con uno mismo. Esto no exime la responsabilidad, y aliarse con uno mismo no significa justificarse uno todo. No estoy hablando de eso, sino es ser el mejor aliado de mí mismo. Me quiero y me amo como soy. Recordad, y os pongo aquí el yucat, que en el número 46, que todos somos buenos por naturaleza. Estamos en la página número 3. También es importante dejar
para perdonarse uno mismo, dejar que Dios tome la iniciativa. Dice en la primera carta de Juan 3, 19, 20: tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Cuando tu conciencia te condene, la vamos a tranquilizar, dice la palabra. Tranquilizar no significa eximir, no significa apartarme de todo, quitarme responsabilidad, no. Pero Dios no dice, y somete a tu conciencia más. No, esto a veces lo hacemos nosotros, incluso los que predicamos, a veces lo hacemos, ¿no? Que metemos el dedo más en la conciencia de la gente para... Cuando dice la palabra, tranquilizaremos nuestra conciencia. ¿Por qué? Dice, ante Él en caso de que nos condene, pues Dios es mayor que nuestra conciencia. Es decir, Dios nos regala la paz. Hay una cosa fundamental también para perdonarse a uno mismo: hacer la diferencia entre ser y hacer. No es lo mismo cometer un error que ser un error. No es lo mismo. Si yo cometo un error, yo no he sido un error, cometí un error. El problema es que desde niños nos cruzan estas cosas. Rompiste un jarrón y eres malo. Hiciste una rabieta y eres malo. Vamos a ver, yo hice algo, pero no soy eso que hice. ¿Me explico? Y a veces nosotros lo confundimos muchísimo. Y de esto precisamente, cuando decimos a nivel cristiano que soy pecador, como en castellano soy pecador, es soy el que hago cosas que a lo mejor no están bien, pero soy el que hago, no es que yo sea un pecado. ¿Me explico? Porque a veces esto se nos confunde muchísimo. Por naturaleza tengo bondad. Entonces esto no es lo mismo, hice algo mal, que soy una mala persona. Pero nosotros sí lo confundimos y de niños se nos ha metido muchísimo eso. Si no quieres venir hoy a la fiesta, eres malo. Me dice, o sea, porque yo haga algo significa que soy... Y a veces lo unimos demasiado. También nos cuesta perdonarnos porque nos creemos infalibles y sostenemos una imagen maravillosa de nosotros mismos. Como os pongo aquí también, el ego es una de las cosas que se suicida cuando se da cuenta, se quiere tirar del precipicio, cuando se da cuenta que ha fallado, porque el ego nos hace sentir a nosotros. Basta cuando le decimos al otro o comentamos las cosas de los otros, que esto es muy interesante. Cuando uno comenta las cosas de los otros, uno se siente como mejor. Uy, ¿has visto? Yo no. Yo jamás. O las parejas, cuando vengan otras parejas y hablan de la pareja que se... Adiós, hasta luego. Y ya comienzan a hablar, ¿no? Un poco de la pareja que han dejado. No van a decir que ellos son maravillosos, posiblemente, pero sí van a decir, ¿has visto? Nunca me imaginé. ¡Ay, pobre! Al final la conclusión es, y se van a la cama tranquilísimos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tan mal. ¿Has visto? Bueno, por algo funciona la prensa rosa. Para ver la vida de los demás, uno dice, madre mía, y si no, más vale que yo estoy aquí tranquilo con una taza de café en mi casa, un día de invierno, y a mí eso no me pasa. Eso tranquilo, por eso tiene una afluencia impresionante, ¿no? También otra cosa que no nos ayuda a perdonarnos es pensar que en la vida hay que ser feliz, feliz, feliz.
canciones, poemas, mensajes de los amigos, la madre, el papá, los hermanos, quien sea, donde tú vayas, sé feliz. Pero es que tienes que ser feliz. Yo vine aquí para ser feliz, hay que ser feliz. Yo os pregunto, ¿no os angustia eso? Yo os pregunto, ¿vuestra vida es feliz, 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 feliz? ¿La mía? No. ¿Hay momentos de mucha felicidad? Sí. Pero a veces angustia muchísimo porque uno cree que los demás sí consiguen eso que me están pidiendo a mí y yo aún no lo he logrado. Y entonces, y encima yo tengo una enfermedad y entonces ya no soy feliz, me falta dinero y ya no soy feliz. Y no tengo no sé cuánto y ya no soy feliz porque a mí me faltan muchas cosas para ser feliz. Y tuviera que ser feliz. Y me encuentro, a lo mejor ese día que a mí me ha pasado algo negativo, me encuentro una persona y me dice, hoy estoy feliz. Y dice uno, mal. Claro, ella lo logra, yo no. Y no es cierto. Todas las personas tenemos una parte de felicidad, de alegría, de gozo, de exaltación, placentera, muy bonita de la vida, y hay momentos donde hay una enfermedad, hay momentos donde hay carencia, hay momentos donde estoy triste, hay momentos donde me enfado, hay momentos que nos... La vida es así. Pero felicidad 100%, el que te la prometa miente. Yo, eso sí, y a lo mejor el próximo año, si logramos verlo, lo vemos, eso sí es, en las circunstancias en que yo esté, sí puedo vivirlo de otra manera. Esto sí, una enfermedad, puedo vivir la carencia económica, puedo vivir las situaciones que tengan los problemas internos de casa, los puedo vivir sin ser tan trágico. Esto sí. Pero que esto va a pasar y le pasa a todo el mundo. Hasta lo de la revista más bella que tú veas de prensa rosa, donde aparecen todos sonrientes, maravillosos, super peinados, una maravilla de niños educadísimos, hay problemas. Pero claro, uno ve toda esta propaganda y uno dice, ¿quién diera para estar en ese jardín, en esa mesa de mimbre? Con eso. Qué bien se lo pasará, mira, incluso a ver cuántas cosas pasaron antes de sentarse ahí a la foto. Pero eso no te lo van a contar. Entonces, esto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver esto con perdonarse a sí mismo? Porque muchas veces pensamos que soy yo el que no he logrado ser feliz en la vida. Pues a lo mejor hay cosas, como decía anteriormente, son responsabilidad mía, decisiones que he tomado, por supuesto. Pero no es pensar de que si no soy feliz 100% es por mi culpa. Mire, 100% ni tú ni yo. Van a haber muchos momentos felices en la vida. Recuerda, una melodía, la armonía de una canción tiene notas altas y bajas para que se escuche bien. Si todo fuera así, se escucharía fatal. O todo fuera así también. La melodía va así. Y eso es lo que hace que una música se escuche maravillosa. Pues la vida, eso es lo que tiene. Luego, os ponía ahí, yo no soy la suma de mis actitudes. También el perdón requiere enfrentarse con el pasado. Como decía, no juzgarse con los criterios de ayer. Y luego, a veces, pues ya yo no veo el pasado tal cual. Cuando yo me acuerdo de hace 15 años o hace 20 años o hace 10 años, sí, yo digo, es que me acuerdo perfectamente, mire, perfectamente hay cosas que se me escapan, emociones que se escapan, sensaciones, circunstancias. Entonces no juzgarse tan severamente a la hora de esto. Y como os pongo aquí, juzgarse es un acto de conciencia. Está la conciencia psicológica, que es darme cuenta de la influencia social, psicológica, ideológica, familiar, afectiva. La Iglesia, y esto lo recuerdo, esto es doctrina oficial de la Iglesia, dice, la imputabilidad y responsabilidad de una acción puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos y sociales. Es decir, espiritualmente, que es lo que a veces nos preocupa,
y decir, bueno, esto fue pecado, no fue pecado, cuánto Dios me perdona esto, ¿no? La misma Iglesia lo reconoce oficialmente y dice, mire usted, cuando una persona por ignorancia ha hecho cosas, por inadvertencia porque no se dio cuenta, por violencia porque le violentaron hacerlo, por miedo, ¿cuántos miedos tenemos? Muchísimos, inconscientes muchísimos, los hábitos que tiene la persona, por las afecciones desordenadas, y dice, y otros factores psíquicos y sociales, dice, la responsabilidad a nivel de esto espiritual se anula. ¿Cómo os sentís cuando escucháis esto? Esto responde a lo que decía Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, vete a saber lo que hay dentro de esta persona, en la mente, a nivel afectivo, a nivel psicológico, los miedos que tiene, vete a saber inconscientemente lo que hay ahí. Esto es lo que está diciendo la Iglesia, que por tanto, Dios, que entiende todo eso, hay cosas que yo miro a lo mejor como un pecado gravísimo y Dios dice, mire, esto proviene de un miedo y actúo por defensa de cara a su miedo. ¿Me explico? Bien. No puedo juzgar al ser por sus acciones. Y vamos a ver, perdonarse a sí mismo tiene una dificultad, y una dificultad social. ¿Qué pasa? Si yo hago algo y me perdono con facilidad, como os pongo ahí, ¿qué me pueden decir? A lo mejor es un sin escrúpulos, anda como si nada, es como esto si me perdono con facilidad. Y si no me perdono, ¿qué me dicen? Qué poco humilde, qué orgulloso. Hay que ver, no soportas tener ningún error en la vida. Y entonces uno no sabe si perdonarse o no perdonarse, porque si me perdono con facilidad, pues soy así como un pasota, y si no me perdono, pues que soy muy orgulloso. Entonces, socialmente no tiene buena prensa el perdonarse a sí mismo. No suele tener muy buena prensa. También, cuanto más rígido sea uno para perdonarse a sí mismo, también lo va a ser para perdonar a los demás. Si yo a mí no me dejo pasar ni una, a este menos. A mayor rigidez tenga yo por dentro, eso mismo voy a hacer con los demás. Hombre, a mí me cuesta mucho llegar donde he llegado y estar como he estado, para que encima esto lo del hijo pródigo, ¿os acordáis? El hijo mayor. Y yo que me he portado bien todos estos años. Anda, y que se va a echar unas canitas por ahí. Y si no. Y si así no. La vida no va así. La vida se cumple. Yo no sé si recordáis una persona una vez que me decía a mí, mire, yo hasta el día que no cumpla de verdad lo que hay que hacer con Dios, hasta ese día no voy a la iglesia. Y yo le dije, el día que usted cumpla de verdad las cosas con Dios, ese día ya no venga. ¿Para qué va a venir? Aquí estamos los que no hemos cumplido, supongo yo. Yo al menos no he cumplido, yo no sé, vosotros. Porque para empezar aquí no se trata de cumplimiento, se trata de amor. Pero hay personas, hasta el día que yo no cumpla no entro ahí. Y dice, no, mira, el día que cumpla pues ya no venga, porque aquí yo vengo a dar gracias y también a recibir muchas cosas de él porque las necesito. Pero el día que usted ya esté, pues mira, mejor que no caliente un banco que otro pobre necesita de los que no han cumplido. Ahí os pongo una serie de aspectos que los podéis leer sobre el autoperdón. Y luego a nivel espiritual también estamos en la página 4. Poder mirar y mirarme de que soy hijo amado en quien me complazco. Esto lo dice Jesús. Escuchar esta voz que se le dijo a Jesús en el bautismo. Bien decía Kant,
La dignidad requiere autorrespeto y no autodesprecio y resentimiento, que son agresiones a mi dignidad. Si yo quiero ser digno, me voy a dignificar primero yo. Dios me dignifica, pero me voy a dar dignidad yo y me voy a tratar bien yo. A mí nadie me falta el respeto. Pues vale, está bien. Pero ¿cuánto falta de respeto nos hacemos nosotros a nosotros mismos? Muchísimas. Entonces, el primero que me voy a dar a respetar a mí mismo soy yo. Recordar las palabras de Jesús, que eres más valioso que los lirios del campo y que los pajarillos. Nos dice Jesús también que Él nos ha amado con amor eterno, que soy precioso a sus ojos. Mi ser es valioso y no lo puedo condenar por una acción. A veces en la vida siento que más o menos he hecho las cosas, he ido bien, he ido solventando la vida y tal, pero por una sola cosa es como que aplasto mi vida, como que esto va a aplastar todo el resto de mi vida, si yo le permito. Pero un hecho que yo tenga que perdonarme no significa que ese hecho aplaste mi vida. Soy muy valioso. También recordar, como os pongo en la página número 5, no soy infalible. Ese es un sueño de los niños. Soy perfecto. A veces los niños esconden mucho, obviamente, quién fue. O el niño que está típico, que está en casa solo, ¿no?, con su madre, y llega a decirle a su madre: se ha roto el cristal, yo no he sido, no hay nadie más. La negación, ¿no?, para un niño pues es normal, porque es difícil para él aceptar de que él puede hacer cosas que no están bien, pero para un adulto, entonces poder y saber que no soy infalible, que puedo fallar, que puedo, como dice San Pablo, en mi debilidad me haces fuerte. Como os pongo ahí también, y os lo decía anteriormente, cuando cometo un error, mi orgullo enloquece y desespera. Otra cosa que me ayuda a perdonarme a mí mismo es verme desde la totalidad. No ser parcial, porque a veces vemos solo la parte, o veo solo la parte hiper maravillosa que soy, y por tanto lo que hago o lo disfrazo, comienzo a disfrazarlo, ¿ya?, a quitarle importancia del daño que hice o de la decisión que tomé o de las consecuencias que han pasado en mi vida. Entonces yo no voy a disfrazar nada, sino es cojo lo maravilloso que soy y aquello de lo cual también tengo que perdonarme. Pero es verme como totalidad. Nosotros generalmente, con la gente también lo hacemos, escindimos, separamos, porque tenemos este concepto de blanco, negro, alto, bajo, bueno o malo. Entonces yo soy o soy bueno o soy malo. Mire, yo tengo cosas muy buenas y cosas que no están tan bien. Pero poderme integrar, cuanto más separado tenga yo esto, o más lo separen los demás, más dificultad interior tendré, incluso a nivel psicológico. O estas personas que hoy eres un ángel, mañana eres un demonio para mí. No sé si hoy he encontrado gente así, ¿no? Pero eso es la misma separación. Bueno, malo, blanco, negro. Hoy sirve, mañana no. Hoy me quieres, mañana me odias. No, dice, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está bien. Y son personas con mucha dificultad también de convivencia. También. Os pongo aquí al final de la página número 5. ¿Debo negarme yo a mí mismo la compasión y benevolencia que se espera que yo otorgue también a los demás? Hablamos muchísimo
hay que ser compasivo, hay que ser misericordioso con los demás. Sí, con los demás. Pero ¿me niego yo eso mismo que quiero darle a los demás? ¿Cuántas veces me lo he negado? Mucho. Me he negado muchas veces el ser compasivo. Quiero ser compasivo con los demás, pero me lo niego yo, para mí. No, es importante ser compasivo. También os pongo aquí la parte de la humildad. Dice Santa Teresa de Ávila, que os pongo aquí una frase muy bonita, dice: cuando una se ve a sí misma tan miserable, no quiere ya preocuparse viéndose a sí misma, sino que solo mira el amor, es decir, mira a Dios. Cuando tú sientas que has fallado, que estás mal, que te estás viendo miserablemente, que no sé cuánto, que no hace... déjate de ver. Porque como continúes viéndote, te vas a deformar. Levanta la mirada y mira el amor. Pero a veces estamos ahí como... ¿cuánto dejo yo en mi vida que crezca el trigo y la cizaña? ¿Os acordáis de lo del trigo y la cizaña del Evangelio? ¿Qué decía Jesús? Dijo: rápido, a sacar la cizaña. ¿Qué dijo Jesús? Déjela que crezcan juntos. Luego ya cuando crezcan se verá, ya se arranca. No vaya a ser que cuando se quiera quitar la cizaña se arranque el trigo. Pero hay algunos de nosotros que no podemos ver ni este defectito en mí cuando yo estoy... una cizaña. Pero si soy así conmigo, claro, cuando vea los otros campos de los demás, saco la hoz y dice: aquí a repartir, vamos. Venga que te limpio el campito, venga, dámelo a mí, yo te lo limpio, pero te lo voy a dejar aniquilado. No soporto ver trigo y cizaña. Qué triste. Déjalo que crezcan juntos. Las dos partes están y conviven. ¿Que es que no me gusta la cizaña? Bueno, bendito sea Dios, ojalá que a todos no nos guste, podamos ir ampliando, pero eso es un crecimiento. No es mantener el campo limpísimo. Ya hemos hablado anteriormente de los escrúpulos, hablamos anteriormente de una serie de cosas que cuando no soporto, nada. Hay personas peores, como dicen en Italia, que hay personas que cuando están tomando un tazón de leche, les cae una mosca, dice, tiran la mosca, la leche, el plato, la taza y todo. Dice: mire, el plato y la taza y la cuchara sirven. Si no es muy asqueroso, la leche también, pero... pues bueno, dejémoslo ahí. Pero a veces es que desechamos todo porque cae una mosca en la leche y me dice: no. Y esto pues requiere también y luego os leo el último párrafo de la página número 6. Si no soy capaz de aceptar mi fragilidad, tampoco podré disfrutar del éxito, ya que procuraré por todos los medios de sostener el éxito en el tiempo. Y si no lo logro, procuraré revestir de éxito aquello que tan solo es parte de la vida cotidiana. Esto hará que me cueste ver que todo es obra de Dios y que si algo sale mal, puedo perdonarme y que no soy grande, que grande solo es Dios. Lo que me hace grande en la realidad es acogerme con mis fortalezas y mis debilidades. Esto es lo que hace grande a un ser humano. El Papa Francisco, cuando uno lo ve, un gran hombre, tiene muchas fortalezas y también habla mucho de las debilidades. Y eso es lo que lo hace un hombre grande. Pero a veces uno cree que lo grandioso mío va a ser el día que yo presente todo, que todo es oro y diamantes. Pues mire, no. Lo grandioso es cuando me sé acoger con la ternura de Dios. Esto es lo más bello que puedo hacer yo conmigo mismo.